Muy bien, le damos los buenos días a nuestros hermanos que están aquí, a los que nos van a escuchar también a través de las redes sociales. El tema del día de hoy es: alguien tuvo que nacer y alguien tiene que nacer. Para esto hemos estado leyendo Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. En estos días estaba viendo imágenes del mundo y vi cosas que me sorprendieron demasiado. Rusia, que es un país comunista, tiene adornos de Navidad en plena Plaza Roja. Arabia Saudita, hermano Manuel, ha hecho apertura. Ellos tienen el islamismo como religión, pero a pesar de ello, ahora pueden comprar, regalarse y darse presentes por Navidad. Primera vez en el 2024. Seguimos avanzando un poquito más. Los chinos prohíben, miren la contradicción. En China se prohíbe aperturar iglesias cristianas. No permiten entrar misioneros cristianos, pero sí permiten vender cosas que tengan que ver con la Navidad. ¿Te das cuenta de la contradicción? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos viendo a la Navidad como un negocio. Estamos viendo a la Navidad como un evento familiar, de regalos, de intercambio de cosas, que la gente se pone alegre y es casi la terminación de un año donde hay celebraciones, fiestas. Y me temo, queridos hermanos, que la iglesia está dando un mensaje equivocado. No estamos transmitiendo lo que realmente deberíamos decir. En el mundo hay 8 billones de personas, que es lo mismo que decir 8.000 millones de personas. Los cristianos somos 2.500 millones de personas. Vale decir que somos la nación más grande de todo el mundo si nos juntáramos en un solo sitio. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la comunidad cristiana, que es la más grande de todo el mundo, la nación más grande si se juntara en un solo lugar geográfico, no puede influir en todo el resto de la humanidad? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nos están contagiando poco a poco de un espíritu que quita a Cristo y pone a Papá Noel, que quita el regalo de Dios y pone el regalo que tú le tienes que dar al vecino. Y la gente está más preocupada porque tiene que regalarse unos a otros, y nos olvidamos que la Navidad tiene que ver con el regalo que nos hizo Dios a nosotros. Entonces no estamos preocupados por qué cosa es lo que Dios quiso a través de la Navidad, y sí estamos preocupados por lo que podemos dar al que está al lado nuestro para no quedar mal. Entonces, en medio de esto, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué cosa es la Navidad? La Navidad viene del verbo latín nativitas. Nativitas significa nacimiento. ¿Okay? Entonces, en la Navidad estamos celebrando un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de Jesucristo. Pero la pregunta viene a ser: ¿y para qué tuvo que nacer Jesús como hombre? ¿Por qué tuvo que nacer de una forma tan humilde? Y sobre todo, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que morir de la forma que murió? Él pudo ser un rey, él pudo nacer en Roma, en Egipto, pudo vivir dentro de un palacio, pudo tener caballos, ejércitos, esclavos, siervos, pudo comer lo mejor que había en el mundo. Él pudo hacerlo. Él pudo nacer donde él quisiera. Pero la Biblia nos dice de que él vino con un propósito a la tierra. Así que por eso es que hoy día vamos a ver, una más, hermano Manuel, el tema de hoy es: alguien tuvo que nacer y alguien tiene que nacer. Y para eso vamos a ver el capítulo que hemos leído, Juan capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, el mismo capítulo que leímos al comienzo, pero vamos a comenzar desde el versículo 1, que está acá en la pantalla también. La palabra del Señor dice así. Juan dice estas palabras: mira, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De repente tú leerás este versículo y ¿sabes qué es lo primero que se me viene a la mente? 3 tristes tigres tomaban trigo, así, parece un enredo de palabras que utiliza Juan, ¿no? Porque en el principio era el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios, todo lo que fue hecho y no fue nada. Entonces la pregunta es: pastor, acláreme ese trabalengua, ¿no? Entonces vamos a aclararlo. Okay, la palabra verbo en la Biblia significa palabra.
Okay. Ahora, una palabra en acción. Eso es lo que significa la palabra verbo. Ahora, Dios en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces a los hombres de muchas maneras, hoy día nos habla a través del Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios tenía una manera de trabajar con los seres humanos. Se le presentaba a Noé, Noé, haz un arca. Se le presentaba a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Dios hablaba por voz. Se le presenta a Moisés en una zarza ardiente y le dice, anda donde Faraón porque tú tienes que sacar a este pueblo de servidumbre de Egipto. Dios hablaba por voz. Dios hablaba por sueños. Dios hablaba por profetas. Pero ahora Dios nos habla por el logos. Y logos es lo que significa verbo. Y logos significa la palabra. Ahora, nosotros vamos a ver un poquito más adelante que este verbo se hizo carne, hablando de Jesucristo. Y la Biblia dice que antes que fueran las cosas hechas, Él ya estaba. En el principio, Él ya era. Jesucristo en el principio ya estaba. Jesucristo en el principio era con Dios, tenía la misma sustancia que Dios. Habitaba en gloria, en plenitud, ángeles dándole adoración, pleitesía, alabanzas, infinitamente durante todo el tiempo. Ese es y ese era Jesús. Y siempre va a ser así. Ahora, a pesar de que Él hizo todas las cosas, incluyendo el ser humano decidió apartarse de Dios. El ser humano decidió salir de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Dios envió al verbo. Verbo es acción permanente. Y hermano, quería decirte algo. Jesucristo nunca duerme. Jesucristo nunca descansa. Él es acción permanente. Él siempre está haciendo algo por ti. Aunque tú no lo veas, Él está trabajando. Aunque tú no lo sientas, Él está trabajando. Aunque tú no lo creas, Él está trabajando. Jesucristo es el logo, es acción permanente, es su palabra en acción. Dios nunca te lleva hacia atrás. Dios siempre va hacia adelante. Ahora, si tú te unes con ese Dios, si tú te unes con ese logos, entonces Dios te va a impulsar a ir hacia atrás. Y Dios te va a impulsar a que tú dejes todas las cosas que han habido en tu pasado. Quizás usted en su pasado ha tenido muchos problemas, dificultades, traiciones, dudas, proyectos que en el camino se quedaron truncados. Déjame decirte algo, Dios es especialista en trabajar con personas que tienen un corazón arruinado. Amén. Y levantarlos y hacer de ellos personas que puedan tener gozo, paz y alegría. Ese es Jesucristo. Amén. Jesucristo no es una estampita que está ahí tirada en una esquina de una casa. Jesucristo no es un pequeño adorno que está ahí en forma de niño en un pesebre. Jesucristo no es un regalo. Jesucristo es una persona que hoy día vive y quiere tener una relación contigo. Amén. Ese es Jesucristo. Amén, amén. Y nadie me dijo amén. Amén. Ese es tu Señor. Ese es Jesucristo. Ahora, dice la Biblia que cuando el hombre se apartó totalmente de Dios, entonces Dios lo que quiso hacer fue destruir la raza humana. Dios dijo, este pueblo, este tipo de personas que yo he creado, constantemente se apartan de mí. Ahora, cuando Dios estaba decidido a hacerlo, entonces pasa algo en el cielo. Hay una conferencia en el cielo. Y te voy a leer un versículo que es el versículo más antiguo que hay de toda la historia de la humanidad. Porque ese versículo se dio en los cielos. Y ese versículo está en Hebreos, hermano Manuel, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Miren lo que dice ahí. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero me has preparado un cuerpo para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Jesucristo dice, entonces dije yo, he aquí, yo he venido, como está escrito en el rollo, para hacer tu voluntad. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando estaba Dios decidido a destruir el mundo, Jesucristo dijo, no, ¿qué es lo que tú exiges? Que el hombre muera, la paga del pecado es muerte. Yo me ofrezco en lugar de los hombres. Prepárame un cuerpo, pon todo tu castigo sobre mí, pon toda tu ira sobre mí, pero deja que el mundo se salve. Y para eso vino Cristo al mundo. Ese es nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios.
Y Jesucristo se ofreció a tener un cuerpo como el tuyo y como el mío. Nació como niño como tú naciste. Creció como niño como tú naciste. Tuvo los mismos problemas, dificultades, tentaciones que tú tuviste. Pero Él se entregó, se humilló, dejando su gloria, su divinidad. Vino a identificarse contigo. Ahora, este Logos vino al mundo y se hizo como tú y como yo. Seguimos leyendo Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, ¿te acuerdas del verbo que hizo los cielos, la tierra, que estaba con Dios, que era con Dios? Aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo se hizo carne. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir como un niño? ¿Por qué Jesucristo no vino como un ángel? ¿Por qué Jesucristo no vino como el enviado de Dios? ¿Por qué Jesucristo no vino como un ser especial? ¿Por qué tuvo que venir como un niño? ¿Por qué tuvo que venir como un niño de carne y hueso? Y acá vamos a ver una declaración, hermano Manuel, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios no vino al mundo hecho carne para que tú le des pleitesía. Dios no vino para que tú le rindas tributo, para que tú le des tu dinero. Dios vino para servirte. Y hermanos, de la misma manera, Dios hoy día, el corazón de Dios es servirte. El corazón de Dios es que te vaya bien. El corazón de Dios no es que tú dejes tu dinero en un templo. El corazón de Dios no es de que te rasgues la vestidura y hagas un montón de sacrificios en fiestas especiales. El corazón de Dios es que recibas el servicio que Dios te da. Pero hay un gran problema. Al hombre no le gusta buscar a Dios. Porque al hombre le gusta hacer siempre sus cosas. Y entonces trata de llenar ese vacío que hay en su corazón con cosas que aparentemente son felicidad, pero que se llaman placer. Para usted, que a pesar que viene a una iglesia, sigue sintiendo vacío en su corazón. Para usted, que a pesar que está viniendo a una congregación durante años, igual todavía siente de que no recibe lo que debe ser. Yo te quiero pedir con todo respeto, con todo corazón, arrepiéntete de verdad. Quizás estás siguiendo una religión. Quizás estás siguiendo un esfuerzo humano en tratar de llegar a Dios. Y el propósito de la Navidad es enviar a un Salvador para que muera por ti y tú puedas relacionarte con Jesucristo a través de Él. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a lo suyo vino. O sea, Jesucristo vino a lo suyo, a su propósito. Jesucristo es la única persona esperada en el mundo. Ningún político ha sido esperado. Ningún rey ha sido esperado. Ningún sabio ha sido esperado. Ningún científico ha sido esperado. Ningún guerrero ha sido esperado. La única persona esperada en el mundo ha sido Jesucristo. Amén. Sócrates predicó, enseñó 40 años. Platón 50 años. Aristóteles 40 años. Jesucristo solamente enseñó 3 años. Y Jesucristo tiene un ejército de 2.500 millones de personas alrededor del mundo que hoy día sin verlo le siguen. Que sin apreciarlo le obedecen. Que se reúnen todos alrededor de un mismo libro que es este. Y todo lo que dice este libro, que es su palabra, todo eso lo siguen. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que cuando lo hacen de verdad, les va bien. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes no se pueden esconder. Ustedes son como un monte asentado, que todo el que levanta su cabeza los puede ver. Eso es lo que tiene que ver la iglesia. Y Jesucristo vino a lo suyo, vino a nacer para morir. Jesucristo fue la única persona que sabía que tenía que dar su vida por un propósito mayor. Y la Biblia dice que a pesar que a lo suyo vino a morir, los suyos no le recibieron. Versículo 11. Pero la Biblia dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Amén. Muy bien. No sé si puede poner el que sigue, hermano. Jesucristo debía ser
hombre y al mismo tiempo debía ser 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Había un hueco entre Dios y entre los hombres. Ese hueco estaba determinado por el pecado del hombre, que hacía que el hombre no tenga relación con Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando tú no tienes relación con Dios? Tienes un hueco en tu corazón. Tienes un vacío. Por más que lo trates de llenar con viajes, sexo, comida, ropa, autos, lujos, fiesta, pachanga, música, lo que quieras. Cuando de nuevo vuelvas a tu normalidad, ese hueco estará dentro tuyo y más grande. Porque ese hueco tiene forma de Dios, como decía San Agustín. Así que el Salvador pudo haber sido un ángel o Dios mismo viniendo al mundo, pero debía ser 100% hombre. Debía representar totalmente a la humanidad. Pudo nacer en un palacio en Roma, Asiria o Egipto, pero debía venir a servir y no a ser servido. Pudo haber sido un sumo sacerdote, un levita, el mayor de los profetas, pero Jesucristo vino a lo suyo, vino a morir para salvar. Amén. Pudo haber nacido bajo el efecto natural del pecado, pero debía ser 100% Dios. Entonces Jesucristo tenía que ser 100% Dios para representar a Dios y tenía que ser 100% hombre para representar a los hombres. Y en Jesucristo se reconciliaron las dos partes, la humana con la divina. Amén. Lo que usted tiene que hacer es aceptar a ese Señor, reconocerlo en su corazón y también usted estará reconciliado con Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje de la Navidad. Simple, sencillo. Uno más, hermano Manuel, por favor. Seguimos allí. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Es usted salvo en Cristo Jesús? Amén. Pero hay una verdad bien grande. Y la verdad grande está en Juan capítulo 3, versículo 7. Una más, hermano Manuel. No te sorprendas por lo que el Señor Jesús te está diciendo. Tienes que nacer de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿cómo naces de nuevo? Y hay una verdad bien grande. Para volver a nacer tienes que morir. Y la pregunta es, pastor, o sea que tengo que matarme y Dios me va a resucitar. ¿Eso es? No estamos hablando de una actitud física. Estamos hablando de una actitud espiritual, del alma, en donde tú, viendo ese gran amor que tenía Dios por ti, lo que hagas es entregarte a Él y tener una relación con Él. Para morir hay que resucitar. Resucitar significa traer, volver a la vida lo que ha muerto. Hay personas que quieren tener vida eterna, pero no quieren morir a sus costumbres, a sus vicios, a su trato, a sus reuniones, a su ritmo de vida, a los hábitos de su padre, de sus abuelos, de su familia, de sus amigos. Para morir, usted tiene que entregarse de verdad, de todo corazón. Estar cansado de su vida. Dios no recibe al que está conforme. Dios recibe al que está cansado. Dios recibe al desilusionado. Dios recibe al traicionado. Dios recibe a aquel que está agotado de buscar de todas formas de Dios y nunca encontrarlo. Así que, una más, hermano Manuel, por favor. Me gustaría en esta mañana que entiendas que la Navidad comienza en el corazón de Dios y solo está completa cuando llega al corazón del hombre. Tengo una pregunta y me gustaría que seas sincero y te la respondas tú mismo. No voy a pedir que nadie levante la mano ni que nadie diga amén. ¿Tú estás seguro que Dios está dentro tuyo? ¿Tú estás seguro que Dios está haciendo un trabajo en ti? ¿Te nace orar? ¿Te nace leer la Biblia? ¿Te nace congregarte? ¿Te nace predicar? Si no tienes estas 4 cosas, tú no lo tienes. Pero si tienes todas estas cosas y te nace conocer la vida de fe, tú seguirás vistiéndote quizás de la misma manera, teniendo el mismo trabajo, teniendo el mismo uniforme, usando el mismo carro, viviendo en la misma casa, pero hay algo dentro tuyo que se despertará. Amén. Eso es Dios viviendo dentro tuyo. Amén. Y cuando Dios vive dentro tuyo, entonces hay una alegría, un gozo que uno no entiende en el corazón. Una más, hermano Manuel, quería explicarte algo. Había una profecía en la Biblia y los profetas decían de que había un niño que iba a nacer en la ciudad de Belén en un pesebre. Nosotros a veces pensamos que el pesebre es
Eso que nosotros vemos en los adornos típicos que hay en la familia. Un montón de pajita dentro de unas maderitas bien bonitas, cruzadas, y que eso es un pesebre. Equivocado. ¿Sabes qué es un pesebre? Un pesebre era cualquier cosa en la cual tú podías posar a un niño. Ahora, cada vez que un judío en la ciudad de Belén construía una casa, ¿sabes qué cosa hacía? Recordando que el Salvador iba a venir en Jerusalén, en Belén, construía un pequeño pesebre labrado en piedra en la esquina de su casa, tal como ese. Porque ellos esperaban y anhelaban, ojalá que en mi casa pueda nacer el Salvador. Y en la ciudad de Belén, en todas las casas judías, se construía un pequeño pesebre para que allí haya la esperanza de que cuando esa familia crezca y una mujer esté encinta, embarazada y dé a luz, del vientre de esa madre pueda nacer el Salvador del mundo. Amén. Permíteme decirte, hay un pesebre en el cual Jesús debe nacer. Y ese pesebre es tu corazón. Amén. Amén. Jesús está esperando nacer en el pesebre de tu corazón. Y por favor, nosotros debemos abrirle nuestra alma y nuestro corazón a Jesús en estos días en que recordamos el nacimiento de Él. Porque si la iglesia se dedica a buscar hacer regalos, a buscar hacer adornos, a buscar hacer de todo, pero nos olvidamos del personaje del cumpleaños, entonces nuestra celebración no tiene sentido. O tú haces un cumpleaños y no invitas al que cumple años. Es absurdo, es imposible. De la misma manera, nosotros tenemos que tener como invitado principal a la persona que cumple años. Una exhortación del apóstol a la iglesia. Hermano Manuel, por favor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por el hacer, por su buena voluntad. Ocúpate en tu salvación. ¿Okay? Como iglesia, nosotros les queremos pedir en esta mañana que por favor se ocupen en vuestra salvación. Dios te salvó. Dios llegó a tu vida a través de Jesucristo, no por obras, sino por fe. Pero desde que le conoces a Él, tienes que comenzar a hacer buenas obras. Repito, la salvación no es por obras, pero cuando tú conoces a Jesucristo y eres salvo por la fe, tienes que comenzar a hacer buenas obras. Se tiene que notar, se tiene que ver lo que tú haces como iglesia. Y hermanos, tienes que llevar tu cruz. Todo cristiano que lleva su cruz en la tierra tiene su corona en el cielo. Así que ocúpate de tu salvación. A veces nos ocupamos de distraernos, nos ocupamos de salir, nos ocupamos de a dónde vamos a ir a comer, de a dónde podemos ir de vacaciones, de qué nos podemos comprar, de qué falta en la casa, qué arreglos podemos hacer. De la misma manera tienes que ocuparte de lo principal de tu vida. Y lo principal de tu vida es tu alma. ¿Cómo estás preparando tu alma? Si tu alma está débil, no tiene fuerzas, decides mal, todo te fastidia, todos te fastidian. Y se van a ver consecuencias en tu corazón. Así que la iglesia tiene que tener en cuenta que hay un propósito para nosotros. Y hermanos, el gran engaño que hay en las iglesias cristianas es que tú creas en Jesús. Y muchas veces nosotros vivimos como nos da la gana, pero decimos, ¿pero yo creo en Dios? Yo sí creo en Jesucristo, sí, yo acepto. Pero en nuestra forma de vivir no se ve un cambio. En nuestra forma de decidir no se ve un cambio. En nuestra forma de actuar no se ve un cambio. Otro de los problemas que existe en este tiempo de Navidades es que queremos quitar todas las cosas que tengan que ver con Jesús y queremos poner todas las cosas que tengan que ver con regalos. Y hemos quitado a Jesús y hemos puesto a Papá Noel. Entonces nos olvidamos de cuál es el sentido de la Navidad. Y el sentido de la Navidad es marcar el día en el cual Jesucristo vino con el propósito, no solamente de nacer como hombre, sino crecer, morir, salvarnos y llevarnos hasta la gloria eterna que nosotros tenemos con Él. Y el último propósito que muchas veces tiene el enemigo con la iglesia es que nos peleemos entre todos, hermanos.
¿Sabes qué es lo que pasa? Jesús ahora es el gran desentendido. La Navidad no tiene que ser en diciembre, no tiene que haber arbolito, no tiene que haber Navidad, no tiene que haber papá, no tiene que haber nada. Y entonces entre las iglesias se están peleando. No, ellos creen esto, no, ellos creen el otro, no, ellos creen así, yo no creo así, yo creo así. Y nos olvidamos de nuestro propósito. Todas esas cosas son secundarias finalmente. De nada sirve que tengas mucho o que no tengas nada si tu corazón no está de acuerdo con Dios. Así que lo principal que debe haber en tu vida es un pesebre bien guardado en el centro de tu corazón, y allí invitar al Señor Jesucristo. Alguien tuvo que nacer para que los seres humanos no muramos, pero alguien tiene que nacer en tu corazón para que usted no muera espiritualmente. Así que hoy día te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Realmente estás poniendo a Jesús en el centro de estas épocas? ¿Realmente Jesús es aquel en el que miren los pastores, que eran los trabajadores, los ángeles que representaban a Dios, los animales que eran la naturaleza? Todo apuntaba a Jesús en el día que Él nació. Y hoy día te pregunto, ¿estás poniendo tu mirada en Él o estás poniendo tu mirada en las luces que hay en el mundo? Disfruta este tiempo. Compártelo con tu familia. Si van a tener una celebración, háganlo, gócense, alégrense, disfruten. Pero también la Navidad es tiempo de pedir perdón. Pide perdón a aquel que necesita que tú le dobles tu corazón y le digas, vamos a arreglarnos. Recibe el perdón de personas que se acercan a ti y quieren comenzar a tener una relación contigo. Quita la amargura de tu corazón y comienza a vivir libre en la vida. ¿Cómo lo haces? Recibiendo en tu corazón, haciendo un pequeño pesebre dentro tuyo y recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. Ese es el significado de la Navidad. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Si tú sacas a Cristo de la ecuación, no hay Navidad. Podrá haber luces, podrá haber regalos, podrá haber diversión, podrá haber champán, podrá haber música, podrá haber todo. Pero si no está Jesucristo, si no está la natividad en medio tuyo, entonces de nada te sirve. Así que, querida iglesia, despertemos. Despertemos. Es el momento en el cual como iglesia tenemos que despertar y entender qué cosas son las prioridades en nuestra vida. Y las prioridades en nuestra vida son que tú busques a Dios de todo corazón. Quizás tú no puedas cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tus padres, pero tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes entregarte de verdad a Dios. No te estoy hablando que te cambies de iglesia. No te estoy hablando que traiciones la religión de tus padres. No te estoy hablando que cambies de denominación, que te vistas distinto, que hables distinto. Una relación personal con Dios. Y cuando tú tienes ese acto de sinceridad, de buscar a Dios de todo corazón, entonces Jesús viene dentro tuyo y nace en el pesebre de tu corazón. No te sorprendas por lo que te digo. Es necesario nacer de nuevo. Porque alguien tuvo que nacer para que no muramos. Pero alguien tiene que nacer hoy para que tú no mueras espiritualmente. Así que la invitación esta mañana es: de nada sirve que tú hagas lo mejor que puedas, la mejor comida que puedas, te pongas la mejor ropa que puedas y la mejor celebración que tú puedas hacer, si en tu corazón no tienes al invitado principal de esta reunión, a Cristo Jesús. Más, si tú pones al Señor dentro tuyo y si Él es el invitado principal en tu corazón, entonces la Biblia dice que Él puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en baile, tu desesperanza en gozo. Si no aprendes a perdonar, si no aprendes a decirle, Señor, esto es una carga para mí, ahí está en tu altar, y lo entierran en lo más profundo del amor. Si tú no puedes hacer eso, si tú no le dices a Dios amén a cada una de sus promesas, entonces nunca tendrás una vida de fe. Una vez me contaron esa historia, con eso termino. Dice que había una vez un hermanito de una iglesia que tenía un pequeño defecto, que había aprendido qué cosa significaba la palabra amén. Y yo no sé si usted sabe qué significa la palabra amén.
La palabra amén significa amén, como dice la hermana Marta, ¿no? La palabra amén significa así sea. ¿Ok? Entonces tengan cuidado cuando dicen amén, ¿no? Porque a veces, hermano, ¿cómo estás? Amén. No tiene nada que ver, hermano, ¿cómo estás? Así sea. Entonces, amén significa así sea. Cada vez que tú digas amén, ¿qué significa? Así sea. ¿Ok? Entonces había un hermanito que le habían enseñado esa palabra y ya tenía su cierta edad. Entonces, para todo decía amén, ¿no? Papá, ¿puedes pasarme el azúcar? Amén. Dice, papá, ¿puedes colgar la ropa? Amén. Papá, entonces su familia se había preocupado por él, porque nadie iba a la iglesia, solamente el viejito, y pensaban que estaba un poquito loco. Ahora, ¿qué cosa hacen? A engaños lo llevan donde un doctor, para que el doctor pueda quitarle eso que él tenía en la mente, ¿no? Mira, nuestro papá está yendo a una iglesia, está medio loquito, para todo dice amén, amén, amén. Y el doctor le dice, no se preocupe, yo le voy a quitar ese mal que tiene, tráigamelo. Llega el papá y le presentan al doctor. Doctor, mira, acá está mi papá. Mucho gusto, amén, amén. ¿Hace cuánto que viene un doctor? Hace más o menos 2 meses, amén, porque, bueno, tenía un pequeño malestar, amén. Pero ahora vengo aquí, amén, para seguir las cosas que usted me va a decir, amén. Entonces el doctor, aquí, déjelo, no se preocupe. Entonces dice que el doctor, para quitarle todo eso, le dice, la familia que se vaya. El doctor le entrega un libro y le dice, mire, usted lea este libro y léalo en voz alta. Y cada vez que usted encuentre algo donde diga Dios, usted diga amén. Y cuando no encuentre nada que tenga que ver con Dios, usted se queda callado. Y comience a leer ese libro. Ese libro trataba acerca de oceanografía, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con la religión. Entonces el hombre comienza a leer y dice, una de las partes por las cuales está compuesta la tierra es el agua es este. Comienza a leer y el doctor le dice a la familia, aquí no encuentra la palabra Dios por ningún lado en este libro, no se preocupen. Lea, lea, lea para quitarle la palabra amén de su vocabulario. A los 5 minutos el doctor se va y escucha amén. Y el doctor viene. ¿Qué pasó? Amén. ¿Cómo que amén? He encontrado aquí algo que yo tengo que decir amén. Y entonces el doctor le dice, pero ¿qué encuentra en ese libro de oceanografía que diga amén? Y el viejito le dice, acá dice que el fondo más profundo del mar está a 5.700 metros. Y la Biblia dice que el Señor echó mis pecados en lo más profundo de la mar. Por lo tanto, mis pecados están en 5.700 metros abajo del mar. Y yo digo amén. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú conoces a Dios, todo tiene relación con Él. Y cuando tú no conoces a Dios, nada tiene relación con Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Muy bien. Recontra amén, dice, ¿no? Y hermanos, la Biblia dice que todas las promesas en Él son sí y amén. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando tú haces tu parte, entonces Dios promete que Él hace su parte. Porque lo que Él dijo, lo cumple. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese Señor en su corazón? Amén. De nada sirve que pases acá adelante y que yo haga un llamado en tu corazón. Y que tú hagas una oración aquí, si de verdad no sigues a Dios. No sirve de nada. Y ese es el otro gran error, que a veces pensamos que hemos aceptado al Señor Jesucristo porque pasamos adelante de un altar y alguien oró por nosotros. Y eso es falso. Eso no garantiza nada. ¿Sabes qué garantiza? Que cuando tú sales de acá, tú de verdad tienes ese deseo de buscar, cambiar, convertirte de lo que eras a lo que puedes ser. Y que el Señor en esta Navidad nos convierta de lo que somos en lo que Él tiene planeado para nosotros. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y disfruta la Navidad, disfruta este tiempo, pero pon al verdadero invitado en el medio de tu hogar. Que no falte una oración en medio de tu casa. Que no falte una pequeña reflexión con tus hijos del significado de la Navidad. Y Dios va a hacer que tu hogar sea fuerte, sano
y bendecido. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana Gracias, Padre. porque, Gracias, Padre. Señor, no hay prueba más grande de ese amor. Tu palabra dice que tú eres amor y nos mostraste tu amor de tal manera, enviando a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a ese Señor damos gloria y honra en esta mañana. Señor, que en cada hogar, en este tiempo de Navidades, Señor, pueda haber un espacio en el cual, Señor, te demos gracias por el regalo tan precioso que nos diste en Cristo Jesús. Y que ese sea, Señor, el motivo de nuestra alegría, nuestro sentir, y que nos lleve, Señor, a tener buenas relaciones en nuestros hogares, a reconciliarnos, a amarnos, a perdonarnos, a comenzar, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Te agradecemos, Señor, porque alguien tuvo que nacer para que nosotros no muramos, pero alguien tiene que nacer en nuestro corazón para que nosotros podamos tener vida eterna. Así que nuestro llamado hoy día es que podamos recibir a ese Señor en nuestra vida, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das en el nombre de nuestro Salvador, del Rey que viene y de ese Señor que es el dueño y el Señor de su iglesia, Cristo Jesús. Amén.